Desde la coronación de Enrique VII en 1485 hasta la muerte de Isabel I en 1603, los reyes y reinas de la casa de Tudor gobernaron Inglaterra con ambición, celo religioso y brutalidad. Fue también una época de política manchada de sangre y persecución religiosa. Sin embargo, los herejes, las esposas reales y los desafortunados cortesanos no fueron las únicas víctimas de los malvados caprichos de los monarcas Tudor. Muchas personas comunes también fueron ejecutadas en nombre de la justicia. Se ha estimado que hasta 72.000 personas en total fueron ejecutadas solo bajo Enrique VIII, incluidos algunos nuevos métodos de ejecución ideados por el propio rey Enrique VIII. No había fuerza policial en la época de los Tudor. El rey o la reina nombraría a los nobles para que fueran jueces de paz, quienes eran responsables de asegurarse de que las leyes se cumplieran en su parte del país. El tipo de castigo dependía del crimen, sin embargo, generalmente era duro, cruel, humillante y se llevaba a cabo en público. Se animaba a ver los castigos e incluso se consideraba una forma de entretenimiento. Esta sanción estaba reservada para aquellos que se negaban a presentar alegaciones ante los tribunales. El preso se tendía en el suelo de un pequeño cuarto oscuro de la prisión, se le colocaba una tabla encima y luego se le añadían pesas gradualmente. Por lo general, tenía la intención de actuar como coerción. El acusado sería presionado para que se declarara culpable. En algunos casos, fue una clara sentencia de muerte en lugar de un intento de inducir una declaración de culpabilidad, como en el caso de Margaret Clitheroe, quien fue sentenciada a muerte por presión, con su propia puerta de entrada colocada encima de ella y los pesos añadidos. Estaba muerta después de 15 minutos. Para este castigo bárbaro, el método es simple: tomar a un delincuente desafortunado, echarlo en un caldero de agua, aceite, sebo o plomo fundido mientras está vivo y llevarlo a ebullición hasta que muera. La ley de poisoning de 1531 de Enrique VIII convirtió este método de ejecución en la forma prescrita de pena capital, reservado específicamente para los envenenadores. Enrique instituyó esto después de que el cocinero Richard Roos matara a 2 personas echándoles veneno en la papilla. El chef Richard fue hervido vivo públicamente en Smithfield, en Londres, en 1531, donde, según una fuente contemporánea, gritó con tal fuerza que la multitud se sorprendió y se sintió aterrorizada. Además, ese año, una sirvienta fue hervida públicamente en King's Lynn por envenenar a su ama. Y en la era Tudor, a veces se usaba en monederos, fabricantes de monedas falsificadas, así como en envenenadores. Mediante este método sobre ruedas, el prisionero se sujetaba a la rueda de modo que sus extremidades estuvieran sobre los espacios entre los radios. Luego se usaba una barra de metal o un garrote para golpear sus brazos y piernas repetidamente, destrozándolos. Luego, el verdugo les daría un golpe fatal como misericordia o les dejaría permanecer en agonía durante varias horas o días, para que finalmente sucumbiera a una muerte agonizante más tarde. Pero el segundo método era aún más miserable. El convicto sería destacado en el suelo y el oficial empuñaría la rueda misma, levantándola por encima de su cabeza y estrellándola contra el cuerpo de la desafortunada persona. Aunque se usó ampliamente en la época Tudor, la rueda se usaba más comúnmente en ejecuciones en Alemania, como en las infames ejecuciones de la familia Pappenheimer en Múnich en 1600, que provocaron olas de repulsión en toda Europa. Para las mujeres Tudor culpables de traición y para los herejes masculinos y femeninos, este era el método de ejecución más común: ser quemadas vivas públicamente. Ser quemado en la hoguera por el delito de herejía fue codificado legalmente en Inglaterra en 1401 y la última quema de disidentes fue en 1612. Aquellos condenados a morir por el fuego normalmente serían atados a una estaca en la parte superior de una pira amontonada para que la multitud que aullaba pudiera observar la ejecución. El clérigo predicaba sermones mientras las llamas subían por los pies de los condenados y sus toses se convertían en gritos. De vez en cuando, crueles verdugos mojaban la madera para que ardiera más lentamente. Algunos condenados a la hoguera tenían la suerte de ser estrangulados primero,
mientras que otros también tuvieron la suerte de morir por inhalación de humo antes de quemarse vivos. Las mujeres condenadas por traición fueron quemadas en la hoguera y los traidores masculinos fueron ahorcados y desmembrados. Primero, el hombre condenado sería arrastrado a través de las calles llenas de gente por un caballo, a veces desnudo, hasta su lugar de ejecución. Luego serían colgados hasta un punto cercano a la muerte, luego bajados y obligados a ver cómo les quitaban y quemaban sus genitales y entrañas. Un golpe de gracia implicaba que se le decapitaba en este punto, pero a menudo el desmembramiento comenzaba mientras el prisionero aún se aferraba a la vida. Por lo general, primero se cortaban las manos y los pies, luego la cuchilla cortaba el cuerpo a la mitad por la cintura. A veces el desmembramiento se realizaba utilizando 4 caballos para separar el cuerpo. Las víctimas famosas de los Tudor incluyeron a Francis Dereham, Anthony Babington y William Thomas. En la Inglaterra Tudor, los miembros de la nobleza declarados culpables de delitos graves recibieron el beneficio de ser decapitados, probablemente la muerte por ejecución más limpia de la época. Isabel I decía a veces de sus enemigos que los haría más bajos por una cabeza. Estas palabras aterradoras habrían sido suficientes para hacer que muchos cortesanos se enojaran porque a menudo cumplía con esta promesa letal. Enrique VIII hizo decapitar a 2 de sus esposas, Ana Bolena y Catalina Howard. Para el ceremonioso golpe de gracia de Ana Bolena, Enrique trajo a un experto espadachín de Francia. Pero en Yorkshire, a los ladrones comunes también se les podía cortar la cabeza con un dispositivo novedoso conocido como Halifax Gibbet, esencialmente un hacha grande unida a un bloque de madera. Ese dispositivo inspiró otro que comenzó a usarse por primera vez en Escocia durante el reinado de Mary, la reina de Escocia. Conocido como la doncella, el artilugio con cuchillas se utilizó para decapitar a asesinos y otros delincuentes en Edimburgo. Irónicamente, el conde de Morton, quien lo introdujo por primera vez en Escocia, se convertiría en una de sus víctimas, siendo decapitado en junio de 1581 por su participación en el asesinato de Lord Darnley, el esposo de la reina. Las cabezas cortadas normalmente terminarían en el puente de Londres u otros lugares destacados. Para los delitos comunes, los delincuentes comunes generalmente se eliminaban mediante la horca. Los delitos por los que podría ser colgado en el siglo XVI incluían asesinato, violación, incendio provocado, brujería, robo de artículos por valor de más de un chelín. De hecho, en promedio durante el reinado de Isabel, las 3/4 partes de los enviados a la horca fueron por robo. Había muchos ladrones y carteristas en la época de los Tudor, especialmente en Londres. En ese momento, la gente guardaba su dinero en una bolsa atada a un cinturón con una cuerda. Si te atrapaban robando y tenías suerte, solo te cortaban una mano. También sería marcado con una T en la frente para mostrar a los demás que era un ladrón. Algunas personas intentaban hacerse pasar por enfermas o discapacitadas para poder mendigar. Sin embargo, si te sorprendían mendigando cuando se suponía que no debías hacerlo, podrías ser condenado a muerte en la horca. El procedimiento típico para muchos de estos criminales condenados a la horca en el Londres Tudor eran ser llevados en la parte trasera de un carro desde la prisión de Newgate hasta Tyburn, donde serían asfixiados por la soga, a menudo unida a la horca mientras todavía estaban en el carro. Luego se quitaba el carro debajo de ellos. En este punto, a los miembros de la familia a veces se les permitía tirar de sus seres queridos que se retorcían para acelerar la muerte.